Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este directo, a esta semana que comienza aquí en este rincón de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Una semana que viene cargada de entrevistas muy interesantes. Hoy, como ya se anunciaba ayer, vamos a tener a José María Sánchez Navarro. Pero antes de darle paso, mientras se va conectando y os voy contando un poquito sobre él y sobre lo que va a traer hoy aquí, pues quería recordaros que también mañana va a estar por aquí Miriam Bravo a las 12 de la mañana, a una hora un poquito diferente, y vamos a hablar del poder de alzar la voz. Ella está preparando para el viernes 19, este viernes, un evento, Shining Night, es como atrévete a brillar, alzar tu voz. Y luego también el jueves voy a tener a mi querida Ani Maya, vamos a hablar de astrología y branding de marca. Así que de temas muy interesantes os los iré dejando por aquí, también los subiremos al canal de YouTube para que podáis verlos. Y bueno, tenéis todo en el link de mi bio también para que desde ahí también podáis ver todos los eventos que hay. El sábado también habrá un brunch con las chicas con Yosune Cherre, donde poder conectar con otras emprendedoras y también pues pasar un momento divertido haciendo comunidad, haciendo networking y conociendo otros proyectos. Y bueno, voy a ver si se va conectando por aquí José María. No le veo yo por aquí, le voy a mandar yo una invitación. No hay ninguna solicitud. Y os voy a contar un poquito. A ver, José María. Vale, pues yo tuve la suerte de conocer a José María a través de mi querida Ariadna. No sé si conocéis su cuenta. Ella tiene agencia de comunicación, es periodista, el Fil de Ariadna. Y bueno, pues a través de ella, hola José María, Hola, ¿qué tal, pues Samantha? muy bien, con muchas ganas de tenerte por aquí, que ya lo íbamos hilando por ahí Ariadna y yo. Sí, Y la verdad que para mí es un regalo tenerte aquí y poder compartirte en esta comunidad, así que muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti, Samantha, sí, por tenerte, por darme tu espacio, tu casa, por abrirme las puertas y también pues por poder compartir con toda tu comunidad y demás todos los conocimientos que al final pues a todos nos hacen crecer y nos hacen acompañarnos unos a otros. Pues les iba contando mientras te estabas conectando, bueno, cómo nos habíamos conocido a través de Ariadna, ¿no? De ella, Mm. pues es periodista, tiene su agencia de comunicación y al final pues empezó a llevar la comunicación de José María y ya ella me dijo, pues compartimos muchas veces, ¿no? Cosas que nos interesan a las dos y bueno, pude leer tu libro. Que Ujú. la verdad que me gusta mucho porque es un libro que además en cada parte, ahora nos contarás también, das una guía, ¿no? Para hacer en terapia, para todos aquellos que acompañan, ¿no? Con una práctica terapéutica, con lo cual me parece un libro súper práctico. Y bueno, pues luego empecé un poco a investigar, empecé a seguirte y la verdad que tienes un conocimiento de la psique humana en todos los niveles. Estás, ahora nos contarás porque no he querido poner nada porque es que estás formado en tantas cosas que no me quedaba espacio, pero quería sobre todo que vinieras porque con ese concepto tan amplio que tienes y toda esa sabiduría yo creo que has podido tener mucha información para acompañar y ayudar a personas. Así que Ujú. me gustaría que te presentaras, ¿no? Porque así yo creo que les puedes hacer una idea de dónde estás ahora mismo. Sí, 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 porque es habitual cuando un terapeuta se empieza a formar en muchos caminos, al final tiene un holismo, una visión holística de la salud, pero claro, luego la salud aborda tantos temas que es normal, ¿eh? Bueno, yo comienzo de la mano de la nutrición y de la osteopatía desde hace muchísimos años, ya como unos 25 aproximadamente, que llevo 25, 26, llevaré en este campo. Y en este campo de todo lo que es la micronutrición y la osteopatía, pues empiezo a observar siempre que hay algo más. Es decir, no termino de conseguir de alguna manera de unir el puzzle de lo que significa mantener un estado equilibrado de salud.
No solo, yo siempre lo digo, no solo por los conocimientos a nivel terapéutico y profesional, sino también por mí. Es decir, creo que todos los terapeutas al final nos hacemos terapeutas para sanarnos, principalmente, ¿no? Entonces empiezo a observar de que hay algo que todavía no ha terminado de integrarse y entonces empiezo a formarme durante muchos años como naturópata y de ahí, pues bueno, con mi proceso personal también, ¿no? De muchos años, empiezo a sentir que todavía falta algo, ¿no? Y en ese momento entra en mi vida, hace aproximadamente ya unos 15 o 16 años, pues entra el yoga, ¿no? Y el yoga abre ahí una puerta donde me formo también durante 4 años como profesor y de ahí me voy a estudiar también con Lama Yinpa en el campo de la meditación, ¿no? En el templo Dalsan Kanyu que está en Huesca, en el pueblo de Panillo. Y bueno, y ahí empiezo a ver, pues claro, que el cuerpo es una energía, que al final esta energía la modula lo que es la mente a través del pensamiento y la emoción, y también desde hace 15 años pues me empiezo a formar en diferentes campos de la psicoterapia, ¿no? De la psicoterapia transpersonal. Y bueno, y así yo creo que ya sintetizadamente unificamos, ¿no? Unifico lo que es el campo energético con el campo mental y a través de la micronutrición y la naturopatía pues abordo el campo físico, ¿no? Fíjate que ahí también, bueno, has hecho constelaciones familiares, inteligencia emocional. Y yo creo que al final hacer terapia también es ordenarnos, ¿no? Y yo creo que en esa búsqueda y en esa curiosidad de tirar de ese hilo que tanto nos gusta decir, pues vamos desenmarañando todo eso que está más a nivel inconsciente y más profundo. Así es, así es. Y yo parto ya de la base después de muchos años en mi camino personal y a nivel experiencial en el camino terapéutico, que dijéramos la base, la primera base de una pirámide del equilibrio de la salud va a ser siempre el mundo emoción. O sea, es decir, nuestro pensamiento, emoción va por delante. Y muchos de nuestros desequilibrios físicos se fundamentan en ese desequilibrio psicoemocional, ¿no? Cualquier tipo de enfermedad podemos decir hoy en día cuál es el proceso emocional que lo ha causado, ¿no? Ya tenemos mucha referencia y luego también, insisto, mucha experiencia y la madre de lo científico es la experiencia, ¿no? Entonces, hay mucha experiencia ya donde podemos observar que bueno, yo tengo un desequilibrio digestivo, yo tengo un desequilibrio de estómago, por ejemplo, ¿no? Y yo me puedo trabajar a nivel de alimentación, que está genial, puedo tomar plantas, puedo equilibrarlo, pero que si de alguna manera no termino de digerir lo que provocó esa gastritis, pues va a seguir estando, ¿no? Entonces, por supuesto, es fundamental que entendamos que uno de los pilares fundamentales de la salud es la psique y que hoy en día creo que poco a poco vamos hacia el camino ya de ver que los procesos emocionales priman ante el desequilibrio físico. Fíjate, a mí me gusta mucho esa frase que dice que el cuerpo es la mente inconsciente y al final muchas Ujú. veces no atendemos a ese cuerpo, ¿no? A esa emoción que estamos muchas veces callando, bloqueando y al final el cuerpo lo manifiesta. Mm, total, total. Es que realmente nosotros estamos formados por este cuerpo físico que vemos, pero antes de irnos a otros cuerpos que no vemos más profundos, tendríamos que decir que prácticamente pegados aquí al cuerpecito, pues tenemos el cuerpo emocional, ¿no? Entonces la emoción nunca nos abandona. Como bien dices tú, a través de cómo escuchamos nuestro cuerpo, cómo se mueve o cómo no se mueve, o tiene dificultades para moverse, enseguida podemos tomar contacto con ese campo emoción y saber exactamente cómo estamos. Pero bueno, nos encontramos ante un momento y creo que nos ha podido pasar a todos en algún momento de la vida, hasta que hemos aprendido este camino, que nos han preguntado cómo estábamos y a lo mejor ni sabíamos cómo estábamos, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años cuando comencé en todo esto, me decían, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A mí me costaba registrar en un momento dado cómo me encontraba, cómo me sentía. Y muchas veces me decían, bueno, pues ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo sientes tu cuerpo? ¿No? Y hasta que aprendí también a saber escuchar e interpretar cómo estaba mi cuerpo físico, pues no empecé a comprender realmente cómo estaban mis emociones, ¿no? De hecho, bueno, hay muchas terapias o muchas formas de crecimiento a nivel interno que se basan prácticamente siempre en la sensación corporal, ¿no? De ahí, pues, otra de las terapéuticas que estudié en su momento es la terapia gestal, y la Gestalt se basa muchísimo en cómo te sientes en cada instante y qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Tendríamos terapias como Somatic o tenemos también como, bueno, hay una que podemos practicar todos, que es el baile, ¿no?
o la biodanza, ¿no? Que a Total. través, claro, que a través del baile, a través del movimiento y la expresión corporal, puedo saber en qué momento, en todo momento, cómo está mi cuerpo, ¿no? Si tengo más facilidad para mi lado derecho, pues tengo en ese momento una expresión corporal más fácil con lo masculino, que si a lo mejor tengo más dificultad con el izquierdo, que es el femenino, o viceversa. Es decir, en función cómo tengo diferentes partes de mi cuerpo, yo ya sé cómo se están modulando esas dos energías dentro de mí que tan fundamentales son para poder equilibrar nuestra salud en cada momento y en cada instante. Fíjate, hoy habíamos elegido justo ese tema, ¿no? Que era la energía masculina y femenina, también para ver, ¿no? Lo importante que es en nuestra vida de hoy, pues muchos de los bloqueos que tenemos por tener esas energías en desequilibrio, ¿no? Ahora nos dirás, bueno, yo hice un poco ahí un avance, ¿no? Pero al Mm. final entender esto que pues a veces no se entiende, ¿no? Que esas dos energías están dentro de nosotros, seamos hombre y mujer, ¿no? Y Ujú. que ese equilibrio al final nos hace vivir una vida más armónica y más plena, ¿no? Entonces yo no sé si quieres un poco, pues tú contarles, ¿no? Porque es Ujú. verdad que a veces cuesta entender. Cuesta muchas veces expresar y poder entender y nos lleva toda una vida a integrar muchas de las cosas que hablamos y que intelectualizamos, ¿no? En este campo tan profundo que es la psique y la energía. Voy a empezar un poco explicando el porqué, de dónde salen, de dónde parten la energía masculina y femenina, ¿no? De dónde surge esto. Bueno, pues según las filosofías antiguas, que coincide muchísimo, por ejemplo, el hinduismo, o también el budismo, o también la filosofía hebrea antigua que le llamamos Cábala, la Cábala, coinciden todas en que primero fue el uno. Bueno, también tendríamos la medicina china a través del I Ching. Coinciden en que todo viene de una unicidad, de uno, ¿no? Y además, en la mayoría de las veces, ese uno primero tiene una expresión conciencial abierta, es decir, podríamos llamarlo universo, spiritus mundi, espíritu universal, Dios, creador, fuente, como cada uno lo sienta. Es decir, hay una expresión conciencial abierta y llega un buen día que dice, en todo este camino conciencial ya he aprendido todo lo que tenía que aprender. Es decir, es como si tuviéramos una mente en estado, según dice el budismo, una mente en estado de meditación, de nirvana continuado. Es un nirvana sin límites, ¿no? De lo que estaría esta mente. Pero este estado conciencial a nivel universal, en un momento dado, quiere percibir un poquito o vivir durante un tiempo lo que es la limitación, lo que es el límite, que hasta ahora no lo tenía. Y este límite, fijaos que el Tao, por ejemplo, esa filosofía del I Ching y el Tao, que tenemos un Tao chino y un Tao japonés, pues denominado Zen, ambos tienen una forma, tienen un símbolo que es el círculo, ¿vale? Porque el círculo es lo que limita. Es decir, ¿qué hago yo en mi casa? Depende de la forma que tenga, pero ¿qué haría yo para vallar un terreno? Es decir, ¿no? En un momento dado, si la casa es circular o lo que sea, lo que hago es hacer una valla para limitar lo que es el terreno que yo tengo. O la casa, por ejemplo, ponemos unos tabiques también, aparte para protección, para cuidado y demás, también para limitar unas partes, ¿no? Ahora iré donde tenemos ese límite nosotros. La cuestión es que el círculo es un límite del espacio-tiempo que tiene en el interior, ¿vale? Entonces tiene ese potencial. Bueno, esta conciencia en su expresión máxima, viviendo durante eones esta limitación, cuando ya consigue sentir lo que es la limitación y a dónde le ha llevado y lo que ha conseguido de lo que ha sido consciente, decide un buen día que esto lo tiene que compartir. Y por lo tanto, según se cuenta mediante lo que es la astronomía aplicada o lo que es la física aplicada, ¿no? Se explica que hay un Big Bang en un momento de la historia. Ahora está ahí. Hay diferentes vertientes de la física cuántica que están poniendo esto un poquito escogiéndolo con pinzas. Pero de momento lo que hay es una separación de esta unicidad. Se crean dos. Por eso las filosofías dicen del uno nace el dos. Y de esa unicidad surge el dos y por un lado es la energía femenina y por otro lado es la energía masculina.
Y entonces, ¿esto cómo se expresa en el universo? Pues se expresa que la materia oscura, lo que no vemos, es el espíritu, la energía masculina, y la materia que vemos, los planetas, estrellas, todo lo que tiene un potencial visible y de materia y de vibración más materia, es lo que es el alma o la energía femenina, ¿no? Es decir, ya partimos de la base de que en el universo hay una expresión de ambas energías. ¿Y qué pasa? Estas dos energías le hacen lo mismo que la unicidad. Viven durante eones la expresión de la limitación, porque ambas tienen limitación. El espíritu tiene una limitación y el alma tiene otra limitación. Entonces viven. Cuando ya han conseguido entender y comprender lo que es esta experiencia, fíjate que de estos dos nacen cuatro. ¿Y quién nace? Pues ahí ya nacen los cuatro elementos: fuego, aire, tierra y agua. Y de estos cuatro, en esta galaxia, cuando también consiguen experimentar, crecer, avanzar y todo lo que han venido a experimentar ante esa limitación, de estos cuatro salen 12 y conocemos 12 signos zodiacales, 12 constelaciones, ¿no? Y esto es la Vía Láctea, la galaxia donde vivimos. Entonces, esto es un poquito para que entendamos que luego de esos 12 signos salimos nosotros, ¿no? ¿Y qué nos limita a nosotros? Y ya con esto ahora en concreto esta. ¿Qué nos limita a nosotros? A nosotros nos limita el cuerpo físico. Nosotros vivimos la limitación a través del cuerpo físico, porque dentro de este cuerpo físico está la energía masculina, que es el espíritu, y la energía femenina, que es el alma. Fíjate que te estaba escuchando y últimamente escucho mucho geometría sagrada, que me fascina, ¿no? Para Mm. entender esa flor de la vida y la Vesica Piscis y todo, ¿no? Y Ujú. eso también te llega muy bien a través de ahí, ¿no? Ese tres, esa unión. Claro, claro. Es que la geometría sagrada es la expresión de todas estas energías que estamos hablando ahora. Es decir, el círculo es el interior de la semilla de la flor de la vida. Las tres fuerzas que surgen hacia arriba de la semilla de la vida es el cuerpo físico, el alma y el espíritu, visibles son las tres pétalos hacia arriba, con los tres pétalos hacia abajo, porque siempre en el mundo cuántico y en el mundo de la geometría se tiene en cuenta lo visible y lo invisible. O sea, hay tres pétalos que se ven en el mundo visible y tres pétalos que se ven en el mundo invisible. Y eso es la semilla de la vida. Luego de la semilla de la vida, pues seguimos, como bien has dicho, sale la vesícula de Piscis, de ahí salen los triángulos, de ahí salen los cuadrados, los cubos, etc., etc., ¿no? Es decir, realmente la geometría sagrada, y la has abordado genial en este matiz, porque la geometría sagrada es la expresión máxima de todas esas energías que nosotros en el universo llamamos Dios, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, es decir, todo lo que nosotros de alguna manera evocamos fuera de nosotros, realmente no es que exista como un símbolo de esto fuera, no existe un ángel con dos alas, sino que es la manifestación conciencial de esa energía que se transmite a través de la geometría sagrada, porque el universo es geometría sagrada pura. ¿Por qué? Porque la geometría sagrada es vibración y matemáticas. Es decir, entonces ahí se expresa a través de la vibración y la matemática, se expresan las figuras, ¿no? Y ahí Es está, ahí tenemos. fascinante. La verdad que ese es otro tema también para meternos ahí, que también Tenemos. tiene, es fascinante. Claro, cuando, por ejemplo, muchas veces yo decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Muchas veces estamos negando, ¿no? Que eso muchas veces pues pasaba, ¿no? El día de la mujer tú compartías un vídeo que a mí y a mucha gente le llegó, ¿no? Porque al final muchas veces estamos negando energías que es que están dentro de nosotros y hasta que no aceptemos, ¿no? Que están dentro de nosotros esas energías y las equilibremos, pues al final estamos como en esa actitud reactiva y todo el tiempo en lucha. Totalmente de acuerdo. Es que realmente, fíjate que comentábamos esta mañana también, que realmente tenemos que tener una integración de estas energías. ¿Y qué es lo básico, ¿no? Hemos dicho que una energía es el espíritu, que es lo masculino, y otra es el alma, que es lo femenino. Pero nosotros así, de una forma un poco más tangible, ¿qué expresión tenemos los primeros segundos de vida? O sea, ya en el claustro materno. Pero ya en los primeros segundos de vida, cuando ya hemos entrado en la limitación de este cuerpo físico,
no por ello negativa, sino limitante, limitante. Cuando entramos en esa expresión, ¿con quién tomamos contacto nada más? ¿No? Es con papá y con mamá. Es decir, la expresión de la energía masculina en mí, me guste más o me guste menos, la voy a aprender de papá y de mamá. Ya la voy aprendiendo en el claustro materno, la estoy aprendiendo en el nacimiento y luego en los primeros años de mi vida voy a ver esas dos energías, ¿no? Esas dos energías, y de esas dos energías va, de alguna manera, va a haber un desequilibrio que es vital, que exista este desequilibrio, y es que la forma en que yo aprendo de mamá y de papá a mí me va a limitar, porque yo vengo con mi propia energía masculina y femenina, lo que se denomina el temperamento. El temperamento es lo que yo traigo de serie, con lo que yo vengo, de mi experiencia de esta vida, mi experiencia en otras, ¿no? Todo lo que yo tengo de este material. Pero luego tengo un carácter, ¿no? Y el carácter es lo que aprendo del papá, de mamá, de la sociedad, etc, etc. El temperamento y el carácter es lo que conforman la personalidad. Si lo vamos a ver desde el estudio de la psicología, en la psicología la personalidad se define con cómo ese temperamento y carácter fusionados, ¿no? Temperamento lo que traigo, carácter lo que aprendo. Entonces, para que podamos abordar un equilibrio de lo que verdaderamente ahora es vital en esta sociedad como hombres y como mujeres, es de alguna manera inevitable, y para mí siempre es un abordaje integrar la energía masculina y femenina, primero empezando por papá y por mamá, porque cuando puedo integrar a papá y a mamá, entonces voy a empezar a conocer verdaderamente cómo es mi energía masculina y cómo es mi energía femenina. Si no, mientras tanto, lo que hago es vivir esas energías a través de papá y de mamá. Fíjate, me llega ahí, por ejemplo, un temperamento, ¿no? Nosotros es verdad que nacemos con esos temperamentos, podemos ser sanguíneos, coléricos, Uh flemáticos, -huh. melancólicos, bueno, pero luego es verdad que adquirimos también unos rasgos de comportamiento y muchas veces cuando estamos en rebeldía con ese rasgo, ¿qué pasa? Que nos vamos al lado contrario, a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor pues en casa papá o mamá son muy ordenadas, pues que, o muy ordenados, ¿y qué hago yo? Pues me voy en rebeldía también, ¿no? Un poco para... Entonces hasta que también eso no lo vamos equilibrando, no sabemos, ¿no? Cuál es nuestra verdadera energía para equilibrar y poder llegar a ese fin. Pues por ejemplo, pues un guerrero noble que va por su objetivo, ¿no? Con esa nobleza y con esa dirección, y también desde esa escucha, desde esa creatividad, desde esa intuición que también es necesaria para llegar ahí. Totalmente, totalmente. Cuando ya conseguimos equilibrar esas energías dentro de nosotros, podemos acceder a esa parte que estás comentando, ¿no? La intuición, nuestra coherencia interna, nuestro camino. Son pasos que vienen después. Primero en esencia y por experiencia práctica y por experiencia personal, estos caminos de la intuición se abren cuando yo puedo equilibrar todas esas energías dentro de mí. Hasta que yo no puedo equilibrar, como bien has comentado, ¿no? Mis padres excesivamente ordenados, ¿no? Y ese exceso de orden les lleva a ser muy disciplinados. Y esa disciplina lleva a que sean muy rígidos o me controlen demasiado, y por lo tanto yo viva esa tendencia, como bien explicabas, de esa polaridad contraria a luego irme yo al desorden y demás. Eh, pero aún así estoy viviendo ese rasgo de esa polaridad limitante, no porque yo sienta vivirlo, sino porque intento compensar algo que todavía no he aceptado de mi vida con papá y con mamá, de mi vida con mi energía, con esas energías masculinas y femeninas. Por lo tanto, estoy en una lucha interna permanente. Esto es algo que podemos observar y que aunque parezca muy obvio y que a lo mejor lo llevemos escuchando mucho tiempo, yo reitero, insisto en esta parte de no dejemos pasar el tiempo, no terminemos de sanar a papá y a mamá cuando tengamos 60 o 65 años, no, vamos a hacerlo antes, hay que hacerlo antes, porque si tú lo haces antes, es que tu vida genera un cambio interno que es increíble. Y ese cambio interno es precisamente lo que tú comentas, Samantha, de poder llegar perfectamente a tener un estado coherente y además a poder abrir ese campo de la intuición. Porque, como bien decía el Buda, Buda decía, una vez que llega el alumno, llega el discípulo a su estado máximo de lucidez, de despertar, de nirvana,
Entonces, en ese instante le tiene que cortar la cabeza al Buda, ¿no? Es decir, en ese instante me tengo que desidentificar del maestro y entonces coger mi propio camino. Entonces, claro, hay un momento en nuestra vida que para nosotros poder ser libres, libres, ¿eh? Y esta palabra es muy potente, para poder ser libres, y esto, como antes has citado a Jung, que es para mí uno de los más, de los más, eh, para poder ser totalmente libres, yo tengo que, metafóricamente, cortarle la cabeza a papá y a mamá. O sea, yo tengo que soltar esto. Tengo que dejar de que papá y mamá me cuiden excesivamente. Tengo que dejar de tener 50 años y que si voy a casa de mi madre me dé un tupper con comida o cuando me vaya me ponga la bufanda bien porque hace mucho frío. Es Es decir, que me río porque me hace gracia, porque al final son esas lealtades invisibles que mm, tenemos de esa tribu, que es esa tribu de mm, origen, que está ahí, mm, pues que nos dieron y lo hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, claro. pero ahora ya a nosotros ya no nos sirve porque nosotros Mm, hemos madurado, estamos en otro nivel de conciencia y mm, también, claro, cortar eso, ¿no? Cortar pues esas cosas que son la vida cotidiana, sí, pues también te hacen conectar con lo que es tu tribu sagrada, que es mm, ahora tú con tu bebé que llega, con otras creencias, otros mm, patrones que instaurarás ahí en tu familia y que servirán el tiempo que sirvan a ese hijo y que luego él emprenderá y tendrá sus raíces y sus alas. claro, 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 totalmente de acuerdo. Es proceso vital de vida. Es decir, mira, nosotros, así muy definidamente, en embriología se estudian las capas embrionarias, ¿no? Y hay una capa embrionaria, la más externa a todas, que se llama ectodermo. La capa ectodérmica se dice vinculada a lo que es la psique y la psicobiología humana, que es la actualización, es decir, de tres capas que conforman mi cuerpo físico, la más externa, el ectodermo, la más sería el neocórtex, lo que fue el desarrollo de todo el cerebro en su momento, la parte más voluminosa del cerebro. En ese momento es como una actualización, es decir, el neocórtex lleva la actualización. Y esto yo lo explico de la siguiente manera. Todas las generaciones que vienen a nivel de tecnologías, a nivel de cómo vienen a este mundo, vienen más actualizados que nosotros. Esto se lo oía a mi padre y a mi madre. Dice, estos chicos, a la edad que tienen, yo a su edad todavía no sabía hacer esto, ¿no? Y ahora ves un niño con 3 años y si le dejas un móvil te lo configura, ¿no? Es decir, hay una actualización porque esa capa ectodérmica vinculada a un ectodermo universal trae la información a través de nuestro campo cuántico en el ADN, trae la información del mundo al que venimos. Bueno, al mundo al que vienes tiene esta información, en esta época se vive de esta forma, con esta conciencia y tal. Entonces venimos con toda esa parte, capa ectodérmica de actualización, como cuando actualizamos un software del ordenador, ¿no? Entonces, claro que los padres realmente tenemos la función de acompañar hasta que esa parte, ese barco ya construido, esa alma ya de alguna manera que se ha integrado en el cuerpo físico, camine para que siga en ese estado evolutivo, porque al final, si vamos a mirar el cuerpo antropológicamente, si vamos a mirar la célula sobrevive por adaptación y para evolucionar. Ujú. Nuestro cuerpo sobrevive por adaptación, no por el más fuerte, como se dice, sino, como decía Jean Bautista, un naturista 50 años anterior a Darwin, que Darwin fue el que cogió los apuntes de este naturista, y este naturista previo dijo que nosotros no evolucionamos por la ley del más fuerte, sino por adaptación. Y esa adaptación hace que la especie evolucione. Entonces, esto es muy importante lo que has comentado, porque tenemos que permitir que toda esta conciencia, a través de los hijos, esto sea una evolución para que nosotros podamos ir adquiriendo como humanidad niveles más altos y más ampliados de conciencia. Y fíjate qué importante también lo que dices, porque ahí en ese equilibrio también de esa energía masculina y femenina, al final nos vienen pues cosas como ese saber no poner límites, ¿no? Como el no poner límites a nosotros al final no nos hace sentirnos libres. Muchas veces vivimos cumpliendo las expectativas de otros por complacer a otros, por no decir que no, por esa herida, ¿no? A lo mejor es que si digo que no me van a rechazar o no me van a querer, ¿no? Y todo eso está también dentro de esas energías. Totalmente. Es que como comentábamos al principio,
este cuerpo físico es una limitación para el alma y para el espíritu. La primera de todas es porque así el espíritu y el alma no se pueden ir al pasado ni al futuro. O sea, este cuerpo está, por lo menos en esta dimensión y en esta materia que conocemos, obligado a estar aquí y ahora, en el presente. No se puede ir al pasado ni al futuro. Entonces, aunque el alma y el espíritu en un momento dado no estén viviendo lo que han venido a vivir, tampoco se pueden ir. A no ser que te vayas mucho y ya ahí se creen otros desequilibrios que te hacen irte para coger otro cuerpo físico porque este ego se ha apoderado de toda esta situación, ¿no? Pero realmente la personalidad es una limitación y tenemos que conocer los límites porque realmente en los límites está verdaderamente nuestro potencial de desarrollo. Ayer en una conversación con unos amigos comiendo, salía, es que la verdadera creatividad viene del aburrimiento. Es decir, cuando un niño o cuando somos niños nos aburrimos, en ese momento viene la creatividad para hacer algo para no aburrirte, ¿no? Y en lugar de tener algo a mano tan factible como puede ser una televisión, un ordenador, un móvil o cualquier otro tipo de videojuego o lo que sea, si no tienes nada de eso y te aburres, en ese momento, cuando somos niños, creamos un juego, creamos algo, empezamos a crear, ¿no? Entonces, la limitación, por un lado, a veces nos puede traer aburrimiento y por otro lado nos puede traer incomodidad. Pero fíjate que en esta dualidad, porque cuando hablamos de masculino y femenino es una dualidad, en esta dualidad que nos encontramos entre el aburrimiento y la incomodidad, ahí es cuando desarrollamos algo. Ahí es cuando sentimos transmutar algo. Y salen auténticas creaciones en esos momentos. Y fíjate, claro, tú que acompañas a muchas personas, estás pues en esa labor, sí que verás que ahora, claro, tenemos tanto impacto, tanto ruido, que a veces, muchas veces, yo creo que estamos más desconectados que nunca, ¿no? Porque al final estás perdido de ti, no sabes qué dirección tomar, tienes poca claridad, poco foco, y eso muchas veces está en la energía, en ese equilibrio también de esas energías. Total. Vamos, es que estamos sometidos a una cantidad de estímulos en estos momentos de la humanidad que no somos conscientes. O sea, no somos conscientes. Hay estímulos por todas las partes. O sea, no es porque antes el mundo fuera más silencioso. El mundo siempre ha tenido ruido, ¿no? Pero hoy en día estamos sometidos a muchos estímulos. Antes ibas a pasear y no llevabas un móvil, ¿no? O sea, antes ibas a hacer cualquier tipo de actividad y no llevabas ni móvil ni reloj, te ibas, ¿no? Y muchas veces lo que era es estar un rato sentado, a lo mejor en tu terraza, sentado, sin nada, sin leer, sin hacer nada, simplemente mirar pues al cielo, a un pájaro, a tal, o estar. Esto hace mucho tiempo bueno, hace mucho tiempo no, relativamente hace muy poquito, prácticamente un poquito al final del siglo XX, comienzos del siglo XXI es cuando estamos teniendo un montón de estímulos, ¿no? Yo siempre cuento una historia para mí muy potente, que fue mi primer retiro de meditación y silencio con Lama Jinpa, mi primer retiro de 10 días sin hablar y todo el día meditando, pues acabé como si hubiera sido un montañero perdido en la montaña, o sea, es decir, porque lo que salió de ahí es que, vamos, no tengo palabras, solo os puedo decir que al quinto o sexto día me quería ir corriendo porque mi estado interno era un estado de ansiedad y angustia prácticamente insoportable, ¿no? Y el Lama, estábamos en silencio, solo podíamos ir a hablar cuando teníamos alguna emergencia y el Lama me decía, sigue así que vas bien, sigue así que vas bien. Claro, ahí no lo entendías, ¿no? Hasta ahora que No, dices. ahora lo empiezo a entender, ¿no? Porque nos decían, no miréis, no leáis, cuando estéis comiendo estar en la respiración, cuando estéis andando estar en la respiración. Meditábamos como unas 11 horas al día y entonces era escuchar permanentemente todas tus parloteos mentales, todas tus películas, todo aquello que tu cuerpo, como has comentado al principio, no podía registrar de tanta intensidad. Era tanta la información, ¿no? En términos budistas muy potentes, eran toda tu basura mental,
que está ahí dando vueltas como una centrifugadora, que tu cuerpo emocional decía, pero ¿qué está pasando aquí? Porque tú, Cortocircuito, ¿no? claro, porque tú para gestionar esto lo que haces es trabajar, lo que haces es leer, lo que haces es ver una serie, lo que haces es irte a quedar con los amigos, Es huir claro, también, ¿no? Todos son claro, huidas, ¿no? eso es, eso es. Eso, te fumas un cigarro, te tomas una cerveza o yo qué sé, o te vas a tirar por un puente con una cuerda o a conducir un coche en un circuito a 300. Es decir, haces o te subes una montaña. Es decir, siempre estás haciendo algo que hasta que no te das cuenta que todas esas cosas si las haces de una forma consciente, es totalmente distinta, pero no nos damos cuenta de que estamos permanentemente huyendo, escapando. Claro, como no podemos, como tenemos una limitación, que es el cuerpo físico, y estamos en un estado de dualidad, ¿no? Esta dualidad de me gusta, no me gusta, lo acepto y me apego, lo rechazo, perdón, lo acepto, sí, bueno, me gusta y me apego, lo rechazo y huyo, estamos permanentemente en esa dualidad, estamos en una locura mental, o sea, estamos realmente locos. A mí cuando una persona a veces me dice, no, es que esta persona está loca porque está en, digo, "Ah, ya, como todos, o sea, Todos no estamos en varía, neurosis, claro. todos, todos. Esto lo explicaba Freud hace muchos años. O sea, el ser humano, hasta que no es consciente de su inconsciente, es un neurótico. Totalmente. Y fíjate, José María, claro, es fácil, ¿no? Decir, oye, me voy a un bosque, me voy allí, allí medito, allí dejo a los niños, allí estoy en ese estado de paz, pero lo difícil es en tu día a día, en tu Mm. cotidianidad, de ese ritmo que llevas de vida, decir, oye, poder estar en mí, en mi centro y poder estar en paz y en calma, porque te sales de ahí todo el tiempo. Así es, así es. Es que no lo puedes describir de otra manera porque lo más difícil es todo aquello que hacemos, como cuando yo digo, ¿no? O cuando vamos a un retiro, o cuando vamos a la clase de yoga, o a la clase de tai chi, que en ese instante, o nos ponemos a meditar, en ese instante todo se pacifica, ¿no? Yo siempre digo que ir a clases de yoga, tai chi y tal, tiene que ser tu laboratorio donde haces tus pócimas, ¿no? Que haces tus elixires, pero que luego los tienes que poner en práctica cuando sales de ahí, ¿no? Es lo verdaderamente importante, ¿no? Cuando tienes a tu hijo que te está empezando a descentrar, o cuando tienes a tu padre, a tu madre que empieza a tocarte un poco las narices porque te dice una cosa, o porque estás con ellos comiendo y empiezas a ver cosas que no te molan, todas estas cosas que suceden de la cotidianidad, ¿no? Es así, es así. Ahí es cuando tenemos que poner todo lo que sabemos al servicio, porque ahí es donde viene el verdadero cambio. Fíjate que yo siempre digo, Buda se retiró 5 años, ¿no? Al bosque a meditar, pero si tú lees los textos de Buda, los que escribieron luego, él no escribió nada, nunca estuvo solo. Siempre estuvo en compañía de meditando en comunidad, conociendo gente. Es decir, se retiró un poco, yo creo que realmente se retiró un poco del ámbito familiar, que es donde tenemos más emociones, alcanzó esa iluminación y luego volvió, porque al final te das cuenta de que si todo eso no lo consigues introducir en tu mundo ordinario, en lo que es el día a día, no vale absolutamente de nada. Y se transforma en una herramienta solo y exclusivamente para el ego. Y entonces entramos en algo que es muy patológico, que es el ego espiritual. Totalmente. Y estamos todo el rato para afuera buscando en otros que al final sean esos salvadores, cuando en realidad los únicos salvadores somos nosotros mismos, cuando estamos conectados pues realmente a nuestro poder interno, a nuestra esencia, a nuestra humildad, ¿no? Y ya desde ahí es desde donde puedes crear también cosas nuevas, diferentes, equilibrar la energía. Has hecho ahí una puntualización muy, muy buena, que yo la cojo y la reafirmo. Es decir, nada tiene el poder, o tú no puedes dar nunca tu poder a algo externo. O sea, tu poder no está fuera, tu poder está siempre dentro. Cuando tú estás en un momento dado evocando una ayuda de Dios, o una ayuda de Cristo, una ayuda de Buda, o de un ángel que sea, tú no estás preguntando o pidiendo algo externo a ti. Estás pidiendo algo interno a ti. Esto es algo muy importante que tenemos que empezar a ver ya, ¿eh? A ver y a sentir. No podemos seguir pidiendo fuera que se solucione algo de interno, porque además tenemos la fuerza de poder hacerlo nosotros. Esto, si tuviéramos que hablar un poquito como hemos dicho antes, ¿no? Cuando yo evoco a un ángel, estoy evocando a un arquetipo geométrico sagrado del universo, que soy yo, ¿vale? Y
que esa energía la tengo dentro y accedo. Lo que pasa es que está en otra dimensión. Depende de mi campo de discernimiento, de coherencia, de cómo está mi cuerpo físico, si lo cuido, si está bien hidratado, si como adecuadamente. Entonces tengo un campo de recepción más alto que si no hago todo eso, que es un campo de recepción más bajo, ¿no? Pero aún así, fíjate que cada vez que yo evoco, si evoco con amor, con pureza, con sentimiento, puedo transmutar y transformar cosas, ¿no? Es muy importante que esto sea así. Es algo que como terapeuta llevo mucho tiempo y de hecho hay un próximo libro que saldrá el año que viene, es el comienzo de varios libros que va por ahí, es empezar a ser nuestra propia luz, empezar a ser nuestro propio terapeuta interno, ¿no? Que a veces nos puede hacer falta algo de compañía en un momento dado, está genial, un acompañante para un proceso puntual, pero tenemos que empezar ya a borrar programas de nuestra mente, ¿no? Empezar a borrar programas que nos llevan siempre al miedo. Por ejemplo, la palabra enfermedad, ¿no? La palabra enfermedad es algo que creo que esa palabra ya tenemos que empezar a borrarla porque además es una palabra que se puso en su momento por un sistema católico religioso hace unos miles de años atrás y que realmente lo que a nosotros nos ocurre no es una enfermedad cuando nos ponemos o perdemos el equilibrio, es un desequilibrio. Desde el campo de la naturopatía nunca hablamos de enfermedad, hablamos de desequilibrio. Es decir, y tu cuerpo enferma, tu cuerpo tiene la capacidad de recuperarse. ¿Qué tenemos que quitar de todo esto para que el cuerpo se pueda recuperar de forma natural? El miedo. O disminuirlo por lo menos. Cuando nos dicen, tienes una patología autoinmune, no empezar a crear miedo. Cuando nos dicen, tienes una patología tumoral, no crear miedo. Es decir, empezar a vivir desde otra conciencia. Empezar a vivir desde la conciencia de la confianza, que es una palabra muy sencilla de decir y muy difícil de aplicar. Claro, porque al final estamos todo el rato volviendo al pasado para estorbar, para quedarnos anclados ahí también. Es verdad que eso pasó, pero ahí está el gran aprendizaje, ir ese genograma para descubrir con esa mirada curiosa qué pasó, pero volver aquí al presente y conectarnos con esa luz que somos, con esas cualidades multidimensionales, con ese estado del ser de gozo, con esa energía vital que deberíamos tener, ¿no? Y muchas veces estamos ahí en ese pasado, muchas veces aferrados a ese rol de víctimas, porque estamos muy cómodos ahí, pero en realidad es un compromiso también de nosotros mismos con la vida, con nuestras generaciones futuras que llegan y con todo y con nuestra energía vital cada vez que salimos también, ¿no? ¿En qué energía estamos vibrando? Total, total, total. Es que es muy curioso, yo creo que ya lo estamos empezando a percibir todos tanto. Es decir, en función de cómo está mi pensamiento, a cómo está mi mente, está mi realidad. Un día puedo estar con más energía o menos energía. Va variable en función a tu vida, un descanso, lo que sea. Un día puedo estar con la energía más arriba, más abajo. Pero cuando tú ya tienes una mente educada, tú ya cada vez vas direccionando un pensamiento cada vez más positivo. Y ojo que cuando digo positivo, lo que no digo es tapar procesos. No. O sea, yo puedo tener un proceso interno, pero yo puedo sostener ese proceso interno y lo puedo sostener con confianza. Y lo puedo sostener además con un aprendizaje. Y puedo sostener el proceso porque seguramente puedo observar que es algo que viene de atrás. Y como bien comentabas ahora, es decir, me está volviendo para observar un poco más si falta algo, si falta de transmutar, si falta de comprender o si simplemente falta de amar. A lo mejor ya lo tengo aceptado, lo tengo integrado, pero no lo amo. ¿No? Es decir, vengo a lo mejor de una infancia de abusos, de violencia. Vale, pues ya me lo he trabajado a nivel interno, me lo he elaborado y lo acepto y lo integro, pero igual no lo amo, ¿no? Que es uno de los grandes pasos, ¿no? Amar ese momento, comprender con amor esa vivencia, porque eso es lo que realmente hemos venido a vivir. O sea, esto es lo que realmente hemos venido a vivir. Lo que estamos haciendo tú y yo ahora, Samantha, aquí es una expresión de nuestras almas. Es decir, esto ni siquiera lo hemos elegido nosotros como egos y cuerpos físicos. Estamos aquí porque hay una serie de causalidades que determinan que estemos aquí con esto y porque nuestras almas en un momento dado decidieron hacer una comunicación en este espacio, un compartir
que sirviera o que ya no solo, no para evolucionar, ¿no? Sino que sirviera para, de alguna manera, sentar las bases de una conciencia, ¿no? Entonces, ni siquiera esto podemos hacer que esto es nuestro, ¿no? Esta parte, sino que es todo una transmisión permanente de este campo conciencial. ¿No? Y fíjate, esa voluntad de comprender y comprendernos también alivia. Ujú. Total, total. Si podemos aceptar, ya tenemos un paso muy importante de cualquier tipo de proceso. Luego nos va a quedar integrarlo, que integrarlo va a ser la aceptación. La aceptación es que muchas veces consideramos que si aceptamos algo ya está equilibrado, ¿vale? Y no va por ahí. Primero aceptamos, es decir, primero acepto lo que ha sucedido. Eso ya le doy un espacio. Y ahora lo tengo que integrar. ¿Qué es integrar? Vale, pues aquello que he visto que acepto, ahora del inconsciente tiene que pasar a ser integrado por el cuerpo emoción. Esto es porque muchas veces vemos algo, está transmutando algo dentro de nosotros, pero sin embargo mi emoción se resiste. Todavía no tengo la capacidad, lo siento en el cuerpo, sigo teniendo angustia, sigo teniendo ansiedad. Vale, ahora lo que requiere todo eso que has aceptado y que has visto requiere tiempo. Tiempo. Tiempo y respirarlo, porque eso va a hacer como un puzzle, como un engranaje que se acopla, ¿vale? Y entonces ya con el tiempo viene la integración. Y ya cuando he integrado lo que me ha sucedido, lo que he tenido, entonces empiezo a tener la capacidad de poder amarlo. Que vamos un poco al principio, ¿eh? Amar a papá y a mamá tal cual fueron. Efectivamente. ¿No? Bueno, no sé, es que sabes lo que pasa, que no tengo reloj aquí Ah, porque no lo veo y no sé cuánto tiempo llevamos. pues mira, Entonces, ahora en este momento son las 2:47. 47, vale, porque no tenía el reloj entonces. Vale. Sí que quería también lo que has dicho, ¿no? Además es muy bonito. Hay un libro muy bonito que seguro que lo habrás leído de Joan Garriga, que es ¿Dónde están las monedas? Sí, Que es fantástico para explicar un poco esto. Es un cuento, sí. ¿no? Muy cortito, pero te dice que al final ellos se entregan y tú con lo que te entregan, pues haces lo Mm, que haces, ¿no? Y yo creo eso que pues un es. poco es esa parte. Entonces a mí sí que me gustaría ahora, bueno, hemos hablado de la energía masculina y femenina, pero sí que nos contaras también cómo pueden trabajar contigo. Sé que estás preparando retiros, tienes además el proyecto Somos Luz de Luna, que es un proyecto maravilloso también en el que Mm. vais hablando del proyecto Sentido, pues de un montón de cosas que hacen poner conciencia a esos futuros padres, ¿no? Que están ahora en ese proceso. Así que cuéntanos un poquito. Ahora mismo estoy más metido realmente con formaciones, con las formaciones que llevamos de naturopatía holística, que es una formación pues, de 3 años muy, muy, muy integrativa en todo lo que es el cuerpo físico, cuerpo álmico, cuerpo espíritu. Metido mucho en formaciones de constelaciones familiares, que también imparto a nivel sistémico, porque de muchas de las psicoterapias que he ido haciendo con el paso de los tiempos, estudiando, pues una de las que más he ido especializándome en ellas, pues ha sido, una es inducciones regresivas, que suelo hacer muchísimo, otras son respiraciones holotrópicas y demás, pero una es lo que son las constelaciones, que las llevo más a las constelaciones del alma, llevo más a la visión de las constelaciones del alma, que es una forma de constelar prácticamente intentando intervenir lo menos posible dentro de esa constelación para que las almas se den todo el rato cuando se inicia y se cierra el movimiento de una constelación, ¿no? Para que el alma sea la que esté permanentemente haciendo eso. Y retiros, ahí próximamente no tengo fechas todavía, hay una idea de retiros, lo que pasa es que los retiros que de alguna manera voy a ir ofreciendo, pues son retiros de meditación y silencio, que es un poco lo que dijéramos, la palabra retiro lleva en sí, ¿no? Retirarnos un poco meditación y silencio y tengo previsto más sacar fines de semana, ¿no? Y luego hay algunas formaciones buenas, muy potentes. Bueno, todas son buenas realmente, pero ¿qué te voy a decir yo? Soy el padre, Sí, entonces. sí, sí. Más Pero aquí para todos hablando. los que te seguimos y Sí, lo vemos claro que sí. pero hay algunas así muy potentes que se me están pidiendo mucho, que es como la comprensión, el acompañamiento y la comprensión, acompañamiento también e integración de la muerte, ¿no? Para Qué bonito. también
acompañar a personas que en este momento pues están ya trascendiendo, dejando el cuerpo físico, cómo hay que hacer el acompañamiento, cómo sostener esos momentos, sobre todo a la persona que se está yendo, porque para mí, dentro, como bien has comentado, tenemos el proyecto Ariana y yo de Somos Luz de Luna, que estamos ahí pues dándole el espacio que poquito a poco podemos, porque somos personas pues con muchísimas cosas, pero sobre todo dándole mucha luz a la conciencia de la gestación y del nacimiento, además de los primeros años de vida, pero sobre todo a la gestación y el nacimiento, porque para nosotros es vital comprender cómo nacemos, saber cómo nacemos y luego, por otro lado, también aprender a morir. ¿No? O sea, son dos partes básicas del ser humano. Aprendemos antes, como hemos Sí. dicho, aprendemos antes casi a hacer una raíz cuadrada o hacer ecuaciones de grado alto y sin embargo no sabemos cómo nacer y cómo morir, ¿no? Que es lo básico y lo fundamental, lo primero es eso, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos proyectos, yo tengo una web, que si quieres luego ya la comentas, de jmsancheznavarro.com, donde ahí tenemos lo que aportamos, ¿no? Lo que aportamos a nivel de formaciones y sobre todo, pues bueno, desde hace 25 años también acompaño de forma individual, tanto en el terreno de la naturopatía, que ahí abordo pues cualquier tipo de desequilibrio, desde, como digo yo, desde estreñimientos y dolores de cabeza a patologías autoinmunes y cáncer. Llevo de todo tipo de personas en esto, ¿no? Presenciales, online. Y bueno, ahí estoy en el camino un poquito, pues bueno, en la que esta alma me ha traído. Sí. En la que esta alma me ha traído, porque desde luego yo lo que estudié, lo que hago ahora no tiene nada que ver. Fíjate, al final todo es un camino. También trabajas con flores de Bach, también También, acompañas y también, formas terapeutas también también. en flores, ¿no? Sí. Flores de Bach es para mí un camino apasionante. Es también uno de mis caminos. El descubrimiento del doctor Bach, para mí, desde el prisma, desde la orientación, donde yo lo descubrí desde hace 8 años, tiene para mí un punto muy, muy potente, ¿no? Porque así de forma muy sintetizada, lo que conocemos hasta ahora como terapéutica floral de Bach es como algo muy sintomático. Es decir, tengo un proceso determinado, me tomo un elixir, pero Edward Bach era un alquimista, era astrólogo, era tarotista, era un conocedor profundo de la metafísica, era un conocedor profundo de la cábala, era un masón de logias blancas, un masón de logias blancas para que se nos entienda, de grado 33, un masón de grado muy alto. Y aparte de médico, biólogo, inmunólogo, y bueno, entonces eran, pues bueno, de esas personas que vienen de vez en cuando, que parece que son como mesías, ¿no? Tipo, Aparecen ahí. eso es, tipo Hipócrates, tipo Da Vinci, ¿no? Personas que de repente dejan aquí un legado impresionante. Y Edward Bach deja un legado que para mí, yo lo vinculo mucho a la astrología también, las flores de Bach. Hay una labor hecha de psicoterapia transpersonal con astrología muy potente dentro de la terapéutica floral, ¿no? Porque la terapéutica floral que propone Bach no es tomar un elixir en un momento adecuado, determinado, porque es un síntoma, sino ir a hacer a la persona a través de la terapia floral bajar a su inconsciente. Hay 19 remedios que nos bajan al inconsciente y 19 que nos sacan del inconsciente. Entonces es a través de los 19 primeros remedios, que es bajar al inconsciente, puedes estar años ahí con esos remedios, es ir descubriendo la naturaleza de tu mente a través de la terapéutica floral de Bach, ¿no? Interesante. Entonces tiene ahí una profundidad increíble. Fíjate, la verdad que bueno, el mundo del inconsciente que también es apasionante. Y fíjate, ayer Mucho. escuchaba un vídeo de YouTube que hablaba sobre el Kybalión y también hablaba Ujú. pues al hilo de geometría sagrada y todo, cómo los matemáticos, ellos también se reunían en cuevas, tomaban plantas Mm. para al final elevar la conciencia y toda esa información que les bajaba a todos poderla transmitir, ¿no? O sea Mm. que fíjate que ya hacían eso, Sí. ¿no? Que ahora muchas veces, y claro, porque al final tiene que estar canalizado de algún lugar, ¿no? Todo eso es... Sí, sí, total, total. O los filósofos griegos, cuando iban a las ágoras, Ay, que tenían ahí a los ayudantes que les iban pasando las bandejas con el vino, ¿no? Y estaban ahí hablando, ¿eh? Tomaban un poco de vino y se ponían a hablar,
y 15 horas sin parar de hablar, 18 horas sin parar de hablar. Y llegaba un momento en que cuando después de 18 horas sin parar de hablar, la mente se quitaba ya porque ya no sabías ni lo que hablar a veces, es decir, el ego se cansaba, entraban en lo que eran pues, canalizaciones o entraban en discernimientos muy claros que entonces los alumnos entonces aprovechaban a escribir todo lo que se decía en ese momento, ¿no? Sí, qué duda cabe que tenemos un conocimiento ancestral potentísimo que ahora se está abriendo. Es que realmente lo estamos conociendo ahora. Este conocimiento, como bien tú sabes y has nombrado, el Kybalion, pues era un conocimiento hermético, un conocimiento cerrado, que ahora, pues gracias a personas como Bach, se salió a la luz. Eduard Bach sacó a la luz muchísima información y hubo muchísimas personas de masonerías más oscuras que se enfadaron muchísimo cuando eso sucedió. Ujú. Fíjate, y cuántos libros ni traducidos, ¿no? Porque Ujú. no se entendían, ¿no? Y estaban ahí Ah, también ocultos por ello. O exactamente, sea, exactamente. Así que bueno, tenemos acceso a un campo de conocimiento extensísimo. No estamos inventando nada nuevo, ¿no? No estamos inventando nada nuevo, pero sí que estamos haciendo una recopilación de todo ese conocimiento ancestral y creo que de la forma, o por lo menos intentar que sea de la forma más fiel, ¿no? Más- como más, para mí, contemplativa a la hora de poder transmitir esto. Mm. pues bueno, yo para cerrar sí que quería, esto Sí. lo vamos a dejar colgado aquí, yo lo voy a compartir también, lo subiré al canal de Mm. YouTube para que pueda llegar a más personas. Sí. Preguntaban por aquí que dónde estabas, sí que estáis cerca de Barcelona, no en Barcelona, Barcelona. Sí. Y estamos en un pueblo se llama Cardedeu. Cardedeu estará aproximadamente entre 30 y 40 minutos de Barcelona. Y bueno, sí, tengo la consulta aquí y también pues, parte de formación aquí, aunque yo comparto mucho entre esta parte de Cardedeu y Zaragoza. Zaragoza, como yo soy de ahí, llevo muchos años dando formaciones, pues otra sede de la escuela la tengo también en Zaragoza, ¿no? Y bueno, y al final también a nivel del método online, también paso También muchísimas puede ir. consultas también. Sí, Vale. Y sí. Pero para bueno. terminar, una pregunta que yo te quería hacer, ¿qué estás aprendiendo de ti ahora que también pues vais a ser papás, ¿no? Ujú. ¿A través de la experiencia del padre quieres decir o a No, través de a la experiencia de través vida? de esta experiencia, ¿no? De repente saber que vas a ser padre, ¿no? Y ahora en estos últimos meses, que no sé si es como 6 meses más o menos, ¿qué estás aprendiendo? Porque me imagino que Ariadna, ella estará en su proceso aprendiendo una serie de cosas, pero tú tendrás otras, ¿no? Pues yo estoy aprendiendo otra cantidad de estímulos que te vienen cuando vas a ser papá, ¿no? De los estímulos un poquito más, dijéramos, a nivel masculino, de la energía masculina, ¿no? Pero fíjate que la estoy descubriendo desde un prisma distinto. Yo estoy diciendo desde hace mucho tiempo que para mí ser papá en este momento de mi vida me está viniendo en el mejor momento de mi vida, ¿no? Es decir, he vivido ya muchísimas cosas, tengo una experiencia determinada, no me considero que sea muy mayor, pero tengo 48 años y bueno, y tengo un camino desarrollado y sobre todo, más que un camino desarrollado, tengo un camino interno conocido a nivel personal, ¿no? Es decir, y me está viniendo esa parte masculina, esa parte del sostén, del cuidado, de proteger, ¿no? Toda esa parte, como antropológicamente proteger el perímetro a la mamá, a todo, pero lo estoy aprendiendo y me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo desde una parte muy segura y muy confiada. No es una protección que se convierte en un exceso de protección, no es una protección por inseguridad y con pérdida de confianza, sino todo lo contrario, ¿no? Mi experiencia ahora de alguna manera, estoy sintiendo como dentro de mí se está unificando una energía masculina muy serena, con bastante confianza y seguridad. Y bueno, y la verdad que lo estoy viviendo, estoy conectado a mi hijo, no es que tenga que estar permanentemente tocándolo ni hablándolo ni nada, sino que verdaderamente es que lo tengo ya dentro de mi corazón, lo siento muy enérgicamente, sé cómo está en cada segundo, lo percibo, si está en equilibrio, si está en desequilibrio, ¿no? Lo estoy percibiendo en cada instante y eso es un aprendizaje que no me esperaba en este momento de mi vida porque sé que abre muchas puertas, pero es increíble, ¿no?
lo que esta estrella que nace en esta constelación, que está ahora aquí en este universo, pues es increíble. Qué bonito. Pues bueno, yo creo que a mí me venían las palabras serenidad y nobleza, ¿no? De con ese corazón puesto ahí desde esa extensión del corazón de las manos y nada, pues agradecerte muchísimo que hayas estado aquí, agradecer a todos los que se han conectado, los que lo verán después, Ariadna también, mandarle un abrazo muy grande y lo dejamos por aquí. Yo voy a poner todos los datos para que te puedan seguir, empezar a trabajar contigo, seguir toda la información que comparte José María y Ariadna también en ese canal, porque la verdad que dais muchas cosas y la verdad que es un regalo poder aprovechar todo eso que está puesto ahí para todos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Samantha, por una vez más también tu tiempo. Tu tiempo. Para mí me gusta mucho agradecer el tiempo porque es lo más preciado que tenemos, que tenemos en la vida, que esta limitación nos hace y agradecerte tu disposición y tu tiempo a todas las personas que nos han estado viendo ahora, a todas las que nos verán. Y bueno, para mí también la parte de la sencillez, ¿no? La naturalidad es vital. Y bueno, y muchísimas gracias. He estado muy a gusto, me ha gustado mucho compartir contigo este momento y bueno, hasta lo que haga falta. Claro que sí, te esperamos pronto en Madrid Gracias. para que vengas aquí y nada, a ver si nos vemos prontito. Un abrazo a los dos. Gracias. Igualmente, un abracito. Adiós. Chao. Adiós.